Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con el proyecto de orientación vocacional y las diferentes conferencias que como institución de educación superior y específicamente en el proyecto de orientación vocacional estamos direccionando y liderando a partir de los diferentes procesos constructivos y de formación-aprendizaje, continuando con una de las, digo yo, conferencias relevantes del proceso de orientación vocacional. Hablaremos el día de hoy de toma de decisiones. Mi nombre es Eric Fabián Rico Castillo, seré pues, en este caso el expositor de esta gran conferencia, contándoles un poco que soy psicólogo organizacional, tengo especialización en alta gerencia y una maestría en administración de negocios. He trabajado con la población educativa casi bastantes años en este proceso. Entonces diríamos que vamos a contemplar cómo este margen tiene una funcionalidad directa y que ustedes pueden vivir y desarrollar y orientar en los diversos colegios donde se van a ver involucrados. Muy buenas tardes, entonces. Bueno, quiero que iniciemos entonces con un elemento fundamental y es reconocer que el plan de orientación vocacional desde su concepción siempre va a estar ligado a establecer unas pautas, unos procesos formativos que permitan que cada conferencia tenga un componente práctico. Entonces, en este caso, vamos a decir entonces que nuestro proceso del día de hoy de toma de decisiones va a impactar directamente la vida de las personas, específicamente de los estudiantes, y ojalá también tengamos la oportunidad de que impacte directamente en su proceso formativo como psicólogos en formación. Le denominamos a esta conferencia "Soy autor de mis propias decisiones". Creo que con el módulo que veníamos trabajando de inteligencia emocional, recuerdan que somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Por ende, la toma de decisiones es también un proceso del cual nosotros somos responsables. Y vamos a trabajarlo en esa medida. Muy bien. Bueno, hablaremos un poco del contexto actual, entender cómo se dan las diferentes decisiones, cuál es el contexto del panorama que podemos vivir en ellas, qué es la toma de decisiones, por ejemplo, como proceso, aquí hablaremos como proceso funcional, como proceso individual, como proceso colectivo, como proceso ligado a nuestro desarrollo personal y profesional sobre todo. Existen unas fases de la toma de decisiones que vamos a trabajar y que veremos entonces de manera específica, que nos van a dar un poquito ese concepto de claridad sobre, pues bueno, hablar de toma de decisiones es finalmente algo no tan sencillo, si se puede decir de esta manera. Pero vamos a tratar de ver y desglosar ese concepto para que sea de mucha más claridad para nosotros. Y hablaremos unas conclusiones que es fundamental apalancarnos en la realidad y verlo desde una perspectiva totalmente pragmática. Y la bibliografía, por supuesto, que no puede faltar en estos procesos. Bueno, dentro del contexto actual, colocamos esta imagen. Miren que dentro del contexto actual nosotros tenemos algo que se denominan nuestras áreas de ajuste, ¿sí? Las áreas de ajuste están inmersas en nuestro entorno, la familia, el trabajo, la escuela, los amigos, entre otros, muchos que intervienen en nuestro proceso de crecimiento y de historia de aprendizaje. Luego aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar y hacernos preguntas claves de ¿por qué quiero estudiar?, por ejemplo. Y esto ustedes lo tienen que traslapar y llevarlo directamente a los colegios donde están. Entonces, ¿qué quiero estudiar? Yo creo que ustedes en algún punto, cuando empezaron esta carrera de psicología y cada vez que nosotros iniciamos algún proyecto, pues nos hacemos algunas preguntas. Es decir, la toma de decisión es parte de una pregunta o de unas preguntas. En este caso, coloquemos en contexto, ¿qué quiero estudiar? Háganse esa pregunta. Listo, terminamos ustedes en este caso el proceso de formación como psicólogos. Bueno, y después de eso, ¿será que quiero seguir estudiando? ¿Quiero estudiar un posgrado? ¿Quiero hacer una especialización? ¿Quiero seguir con una maestría? ¿Quiero llegar a hacer un doctorado? ¿Quiero hacer un postdoctor, por ejemplo? Esas son preguntas que debemos comprender. Entonces, ¿qué quiero estudiar? Es una grande que puede estar evocada directamente a los proyectos que ustedes van a liderar. ¿Qué clase de amigos elegiré? Esto es un proyecto de vida permanente. ¿Con qué clase de personas quiero, en este caso, trabajar? Desde mi parte social, entendido como amigos, ¿no? Entonces,
Pensemos en ello. ¿Qué amigos elegiré durante toda mi vida? ¿Qué amigos estoy eligiendo en este momento? También hacemos preguntas del tipo elección de pareja y el tipo de relación afectiva. Hoy en día hemos escuchado, por ejemplo, el concepto de relaciones sanas o de relaciones tóxicas. Bueno, miren que nosotros usualmente como seres humanos tenemos patrones y en muchos casos nos guiamos por la historia de aprendizaje. Entonces, por cosas como estas es que en muchos casos vemos que ciertas personas eligen unas parejas con unas características similares. O las relaciones afectivas siempre tienen una tendencia. En este caso, una de las elecciones más importantes que podemos llegar a pensar en este caso como decisión es el tipo de relación que quiero en términos afectivos y también el tipo o la persona con la que quiero compartir mi vida, desde la parte afectiva, por supuesto. Bueno, hagámonos preguntas de este tipo. Quiero elegir una vida equilibrada, en donde está el ejercicio, donde quizás nosotros podamos comer sanamente, donde quizás nosotros tengamos hábitos saludables, no ingerir licor, o en su defecto mantener una dieta balanceada. Ahora bien, si lo podemos ver desde otro ángulo, ¿elegimos eso o elegimos una vida descontrolada quizás? Una vida basada en los excesos, consumo de sustancias psicoactivas, quizás en este caso no alimentarnos de una manera equilibrada, vivir en estrés permanente, vivir de afán, no controlar pues nuestras emociones y andar de un lado a otro sin tener un horizonte. Entonces miren que finalmente podemos hacer ese tipo de elecciones y por eso hablamos de un contexto actual. Ahora bien, pensemos en... Y esto es vital porque usualmente hay personas que optan por quererse a sí mismos u otras que optan por querer a los demás. Luego entonces vemos cuando esa relación en nuestro entorno está ligada a lo que piensan los demás. Bueno, elegimos entonces en ocasiones lo que piensan los demás de mí o lo que realmente pienso yo de mí mismo. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver cómo en contexto todo el tiempo y de manera permanente vamos a estar tomando decisiones. Por ende, conocer estas temáticas aborda una gran dinámica de vida. Muy bien. Esta pregunta, ¿qué quiero ser cuando sea adulto? Bueno, yo creo que el término de edad tenemos la edad cognitiva y la edad cronológica, ¿no? Vemos adultos de 60 años que cognitivamente se comportan como bebés de 2 años, digo yo. O tenemos el caso adverso. Aquí bien, creo yo, y lo pongo en esta medida para que pensemos en que siempre vamos a ser adultos, sí, pero vamos a seguir siendo y creciendo y aprendiendo. Por ende, ¿qué quiero ser cuando esté en un nivel de madurez mayor? Por ejemplo, ¿qué quiero ser cuando termine mi carrera profesional? Quiero irme por la parte social, quiero irme por la parte organizacional, quiero irme por la parte educativa, la parte clínica, pero siempre con esta premisa quiero que entendamos que cuando hablamos de adultez hablamos de un nivel de maduración, en este caso para efectos de nuestra conferencia. Ahora bien, miren que la sociedad moderna está bajo la lupa de, en este caso, de lo que viene pasando en el mundo, de las decisiones que tomamos. Estábamos revisando con antelación estos procesos, por lo menos lo que venía haciendo los primeros auxilios psicológicos. Es determinante que frente a esas circunstancias de crisis podamos con estas herramientas tomar decisiones e ir a apoyar a la sociedad, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, todo el conocimiento que estamos adquiriendo es totalmente holístico, es totalmente integrado. Y desde esa perspectiva vamos a empezar a trabajar. Muy bien. Excelente. Ahora bien, ese proceso de toma de decisiones, bueno, quiero que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Qué es una toma de decisiones? Que vendría siendo la toma de decisiones para ustedes. Les doy unos minutos, unos momentos, unos segundos para que lo puedan comprender, que puedan asimilar esa pregunta y la respondan. Bueno, claramente vamos aquí a explicar un poco desde la parte teórica y lo vamos a llevar al contexto práctico, como lo hicimos con la primera fase, cuando hablábamos de un contexto y una actualidad. Muy bien. Pero miren que la toma de decisiones se puede definir como un proceso, una forma de actuar, o en este caso consiste en elegir una opción de entre varias posibilidades para resolver una situación compleja, una problemática, un contexto difícil o bueno, circunstancias que ameriten que tomemos partido y elijamos, ¿correcto? Ahora bien, la toma de decisiones es imprescindible en todas las áreas de la vida, en la parte personal, en la parte laboral, en la parte familiar y en la parte empresarial. Si no es que
se me olvidan otras o menciono o no menciono algunas, es claro que debemos tomar decisiones. Ahora bien, quiero contarles un poco que aquí está entre lo que yo quiero dentro de mi proyecto de vida, por ejemplo, o lo que defino en términos de corto, mediano y largo plazo. Hay personas que viven a largo plazo y no viven el hoy. Es una toma de decisiones importante. Entonces yo vivo de aquí a 10 años, lo que logre en 10 años. Otros viven el ahora. Y eso se da en muchos otros contextos. Muy bien. Y aquí viene algo importantísimo y es que cuando hacemos o cuando tomamos decisiones, debemos hacernos responsables más que culpables. Si elegimos en algún momento, y aquí viene una premisa y es que usualmente no hay decisiones buenas o decisiones malas, sencillamente hay decisiones. Solemos, en ese caso, culparnos porque elegí esa ruta, porque elegí ese programa, porque elegí esa carrera, porque me junté con estas personas, pero muy pocas veces entramos en ese contexto de entender que debemos responsabilizarnos. Y en ese proceso, hilándolo con inteligencia emocional, pues nos hacemos responsables y podemos pactar y podemos elaborar una ruta que nos permita sanar y mejorar esas condiciones emocionales que generan afectación en nuestras vidas. Entonces hago esa pregunta para ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Café o té? ¿Que sea cálido o que sea frío? ¿Preferimos los gatos o elegimos los perros? Bares, discotecas, gastar o ahorrar, ir a la playa o más bien ir a un hotel donde hay piscina. Preferimos el vino o el champán, por ejemplo. Algunos prefieren los libros u otros las películas. O en su caso, alguien define comprar casa, otros arrendar o en este caso vivir en un piso. Entonces miren que la toma de decisiones es un proceso permanente, es un proceso inherente, es un proceso diario casi que situacional y por supuesto de todo momento. Quiero que pensemos en este ejemplo y es la elección que tomaron el día de hoy para ir a la universidad o para ir al colegio o al lugar de trabajo o al lugar donde se desplazaron del punto A al punto B. Tuvimos que salir, elegir en qué ropa ponernos, me pongo abrigo, Bogotá por ejemplo, ¿no? Vemos un caso particular, entonces de las 8 a las 10 hace sol, entonces camiseta, pero sabemos que en la tarde va a llover, por ejemplo, es una tendencia, ¿no? En términos ambientales. Pero ahí es donde nosotros elegimos entonces, ¿llevo chaqueta o no llevo chaqueta? Muy bien. Y ahí tomamos decisiones de manera permanente, situacionalmente hablando. Perfecto. Ahora miren que el proceso de toma de decisiones como proceso, es decir, como un gran constructo, tiene unas características que netamente influyen en nuestro comportamiento. ¿Sí? Y sobre todo en las respuestas que emitimos frente a situaciones particulares. Entonces, este proceso de toma de decisiones incluye una serie de 8 etapas que comienza por identificar el problema y los criterios de decisión, ponderarlos, se pasa a trazar, analizar y elegir una alternativa para resolver y para concluir se evalúa, pues en este caso, la eficacia de esa decisión. Entonces los vamos a explicar. Entonces, inicialmente tenemos la etapa de identificar un problema. Pensemos en eso. Identifiquemos un problema y vamos a ponerlo en términos de la vida cotidiana y de nuestro rol como psicólogos. La salud mental en Colombia. Según las cifras de la Secretaría de Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos y las cifras que mantiene pues, el gobierno colombiano frente a lo que viene siendo las situaciones de salud pública, hoy en día y antes de pandemia, se hablaba que el 52% de la población colombiana, que hoy oscila más o menos en 53 millones de habitantes, un porcentaje más o menos 28, diríamos en este caso 27 más o menos, ¿no es cierto?, millones de habitantes, padecen o han padecido una enfermedad de salud mental. Gravísimo, imagínense, más de la mitad de la población en Colombia ha padecido o ha sido diagnosticada en este caso con un problema de salud mental. Cifra a septiembre, si no estoy mal, del año 2021. Bueno, 2019 más o menos, porque era prepandemia, ¿no? Antes de que llegara esta pandemia. Hoy en día la situación no es más favorable. Hay proyecciones y hay que ser optimistas, sí, pero en este caso vemos que la pandemia trajo consigo muchos efectos negativos para la salud mental, ¿sí? Vemos que muchas personas están mencionando que vienen sufriendo ataques de pánico, otros han mencionado en muchas ocasiones que tienen
crisis de ansiedad, han empezado a asistir a terapia con mayor frecuencia, se han exacerbado los casos de depresión, bueno, los trastornos de déficit atencional, entre otras enfermedades que aparecen debido a este problema de la pandemia. Entonces, evidenciamos que hay un tema importante y hay un problema en la salud mental. Es claro que sin salud mental no hay salud completa. Identificamos ese problema. Entonces, en Colombia existen unas circunstancias debido a la pandemia y de acuerdo a nuestras condiciones como nación y como cultura que han exacerbado los problemas de salud mental. Ese es nuestro problema. Vamos a seguir. En este caso vamos a identificar los criterios de decisión. Bueno, entonces en este caso elegimos incentivar las estrategias de salud mental a partir de lo que viene haciendo, por lo menos en este caso, el gobierno nacional de promover la salud mental a partir de los programas de psicología como lo viene haciendo con el Politécnico, por ejemplo. Entonces empezamos a ver qué criterios frente a esa situación de decisión me van a llevar a mejorar la salud mental. En este caso, pues a partir de esos criterios de decisión, si podemos en este caso decir que, bueno, vamos a trabajar entonces desde la decisión de invertir en la familia, invertir en educación, invertir en la parte laboral, invertir en universidades. ¿Para qué? Para que se formalicen esos procesos de desarrollo de estrategias para mitigar, promover y prevenir las apariciones de enfermedades de salud mental y promover la salud mental. Si tenemos estas cuatro opciones, podríamos decir entonces, bueno, yo les voy a dar un porcentaje, ¿sí? Les voy a dar unos pesos, por ejemplo, para que hagamos un ejercicio chiquito y pequeño con ello. Entonces, si tengo 4 en este caso, yo diría, bueno, pues en el tema de salud mental deberíamos invertir un 30% en inversión en instalaciones. Entonces tenemos hospitales, tenemos IPS, CPS, entonces tenemos un 30%. Decidimos agregar un 40% en la inversión para que las personas se formen como profesionales en psicología. Ahí ya tenemos un 70%. Y estamos diciendo que promover la educación desde las profesiones de psicología pues tiene un peso mayor que la capacidad instalada. Bueno, eso es un ejemplo claro. Y nos queda un 30%, o en este caso un 20%, que podemos dividir ese 30 en 20%, lo que vendría siendo en jornadas de prevención y promoción en salud social, es decir, desde la sociedad en salud pública, y 10% en la inversión de líneas de ayuda como es la línea 106, que viene siendo todo este proceso de acompañamiento a salud mental. Entonces ahí tenemos un 100%. Yo le acabo de dar, a partir de esa decisión de criterios que me van a llevar a mejorar la salud mental en Colombia, pues le doy unos pesos correspondientes. Hasta ahí creo que vamos muy bien. Y empezamos a desarrollar alternativas. Desarrollemos alternativas de solución. Listo. Para invertir en la formación de futuros psicólogos, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos, qué sé yo, trabajar en la orientación vocacional en los colegios, por ejemplo, es una muy buena alternativa. Darles a conocer estas pautas, esta gran carrera y que puedan también conocer qué hacen las universidades. Diríamos entonces que formalizar las estrategias o los planes de salud pública, prevenir y promover la salud a partir de jornadas de salud mental, visitas pues a espacios cerrados, entre otros. Aquí podemos hablar de muchas alternativas, pero sé que todos están siguiéndome y están viendo que esas alternativas deben estar encaminadas a, primero, entender el problema, segundo, haber definido esos criterios que me van a llevar a definir, a decidir, asignación de pesos de esos criterios y las alternativas para el cumplimiento de esa solución del problema. Debemos analizar las estrategias. Claro, uno quisiera decir en este caso que no, pues sería maravilloso que quizás nosotros invirtiéramos 20% o 50% más del Producto Interno Bruto, o lo que invierte la nación, que quizás sean un 10%, ejemplo, pues estoy poniendo un ejemplo, 10% que supere ese 10 y se convierta en un 50% del Producto Interno Bruto en la inversión en salud mental. Pues analicemos esa estrategia. ¿Será que el país tiene esa fuerza financiera para decir, bueno, no vamos a invertir en vías, no vamos a invertir en programas de educación, sino vamos netamente a trabajar desde la salud mental? Pues tendríamos que ver si realmente hay compromiso y si tenemos ese recurso. Porque pues con recurso económico se hacen muchas cosas positivas y en este caso se deben tener en cuenta para cumplir esas metas.
Bueno, aquí nosotros debemos seleccionar una alternativa de todas esas que planteamos, de todas esas alternativas que quizás en algún punto pueden ser ilógicas, pero es vital que las entendamos y que pueden tener claridad y que pueden ser vitales para ese ejercicio, por ejemplo. En ese orden de ideas también vamos a implementar esas alternativas. Ya cuando hacemos todo ese análisis, cuando hemos hecho la validación de criterios, cuando asignamos pesos, cuando elaboramos alternativas, cuando las analizamos y cuando tomamos esa elección de irnos por una o por otra, pues vamos a implementarla. Vamos a hacer, podríamos decir, una prueba piloto. Una vez hacemos esa prueba piloto, decimos, oiga, sí, efectivamente haber invertido en el cuidado, en la prevención y promoción de la salud desde el colegio, desde las etapas tempranas, pues realmente en unos 10 años, qué sé yo, si hiciéramos ese análisis, pues efectivamente nos dio resultados. Tenemos reducción en casos de enfermedades de salud mental en Colombia. Entonces miren que con este ejemplo sencillo y con estas 8 alternativas o partes del proceso de decisión, pues podemos generar una buena conclusión y un desarrollo perfecto. Digo yo perfecto en la medida de hacer un análisis profundo y mejorar una problemática que se esté presentando. Muy bien. Entonces yo no sé si ustedes recuerdan pues esta imagen es tomada de Los Simpson, es un programa de televisión en donde Homero, que es el protagonista, pues se encuentra perdido, está en una barca y tienen dos caminos. El camino de la derecha, el camino de la izquierda, el camino de la derecha, el camino de la izquierda. Lo curioso de este capítulo es que él finalmente no tomó una decisión. El agua o el río pues lo lleva por el camino de la derecha, si no estoy mal, el más el difícil, el que se ve un poco no tan favorable y no tan esperanzador. ¿Vale? Entonces ahí estamos tomando una decisión. ¿Ustedes cuál tomarían? ¿Derecha o izquierda? Bueno, aparentemente podríamos decir que el de la derecha es un poco más sombrío, pero no sabemos qué puede traer también el de la izquierda. Este modelo es un modelo de toma de decisiones de Robbins y Coulter. O sea, partimos de toda una evidencia científica que nos permite a nosotros identificar. Este es uno de los modelos más sencillos, ¿no? Porque existen otros modelos de toma de decisiones, pero son mucho más robustos, complejos y tienen otras áreas o otras aristas. Pero en este caso, el modelo de toma de decisiones de Robbins y Coulter nos permite a nosotros de claridad o con claridad, pues verlo de esta manera, diseccionado. Bueno, miren esto es una película súper interesante, Wall-E, ¿no? Sí, él plantea una frase súper curiosa y es, yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. ¿Cuántos de ustedes no han pensado que en contextos complejos pues finalmente se sobrevive? Pero bueno, alguien dice, no, yo la verdad no quiero vivir así, yo quiero en una medida gigante o en una medida mucho más robusta vivir, quiero sentir, quiero quizás en este caso sentir que definitivamente pueden ser las mejores las cosas, entre otras aristas o otras alternativas que se pueden dar de esta manera. Entonces los invito a que vean esta película que es supremamente interesante. Ahora, vamos a ir por pasos. Ya hicimos un ejercicio general de lo que vendría siendo ese proceso de toma de decisiones. Ahora vamos a ver la profundidad. Entonces, el proceso en la etapa número 1 de identificar un problema, pues quiero contarles que ese proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un problema o más específicamente hablando, de una dificultad entre la situación actual y la situación deseada. Es decir, en dónde estoy y a dónde quiero quizás llegar. Miren que en ese contexto estamos definiendo que la primer fase o el primer punto de partida dentro de lo que viene siendo el modelo de toma de decisiones es identificar ese problema. Si yo no lo he identificado, bueno, tenemos que empezar a trabajar en ello y debemos identificarlo, debemos trabajar en eso para que, pues, funcionalmente hablando, tengamos una ruta. Si no identifico bien mi problema, quizás en este caso no pueda salir con los demás pasos adelante. Sigamos. Como lo decíamos, ¿no? La segunda fase, identificar los criterios de decisión. Entonces miren que en este caso, consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la decisión. Es decir, aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome. Entonces, ya cuando yo en este caso identifique el problema, pues debo identificar los criterios de decisión. Entonces, identificar eso significa qué es relevante para tomar esa decisión. ¿Qué pautas o de qué elementos depende mi decisión? Ya que ustedes observan que esto aplica o aplicar esto en la vida personal puede ser en actividades, relaciones o cosas como por ejemplo. Entonces podemos ver que aquí está el plano cartesiano, eje X y Y, lo necesito.
No lo necesito, me hace feliz, no me hace feliz. Entonces, si lo necesitas y te hace feliz, pues agradécelo. Si no lo necesitas, pero te hace feliz, disfrútalo. Si no te hace feliz y no lo necesitas, pues déjalo ir. Y si lo necesito, pero no me hace feliz, pues acéptalo. Entonces miren que en este plano pues estamos haciendo un ejercicio supremamente interesante y maravilloso, y vemos que así es. Piénsenlo en una decisión personal, por ejemplo, en lo que ustedes viven a diario, en sus actividades rutinarias o cotidianas, por ejemplo. Muy bien. Ahora sigamos con en la actividad de asignar pesos a los criterios. Vamos muy bien. Entonces, si los criterios se identificaron en la etapa 2, o los que ustedes identificaron, esos criterios como tal, ¿no? O identificamos los criterios de decisión, no tienen toda la misma importancia, quien toma la decisión tiene que ponderarlos de forma ordenada, asignándoles la prioridad correcta a cada decisión. Entonces aquí yo diría entonces que nosotros debemos ser muy objetivos, ¿no es cierto?, en lo que en este caso estamos tomando como pues criterio. Es decir, yo soy responsable y es decir, en mi objetividad tengo que decir, bueno, me hace daño, pero pues me parece que debo estar ahí, entonces ahí no está siendo objetivo. Es decir, ¿realmente esto me está beneficiando? ¿Realmente me está generando un beneficio? ¿Será que este malestar frente a seguir consumiendo licor, por ejemplo, pues lo voy a mantener o realmente quiero mi salud? ¿Qué prima primero? ¿Qué prima? Vaya a la redundancia. ¿Qué es más importante? ¿La salud o la diversión por el consumo de alcohol, por ejemplo? Entonces, o el bienestar momentáneo, más bien, para hacer símiles prudentes, ¿no? Entonces, en ese caso, miren que aquí estamos viendo algo muy interesante y es claro, pues aquí estamos poniendo en contraposición dos elementos que van a tener unos importantes procesos de asignación de pesos. Y bueno, retomando entonces, pues volvemos a lo mismo. Si es mi responsabilidad, pues entonces yo puedo tomar elección sobre mis palabras, sobre mis acciones, sobre mi conducta, sobre mi esfuerzo, sobre los errores, sobre mis ideas y las consecuencias de mis acciones. Pero es claro que tomar decisión, pues si es de un externo, pues no puedo llegar a intervenir en las ideas de los demás, por ejemplo. Los errores de los demás, las creencias de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, los sentimientos de los demás, las palabras de los demás, las acciones de los demás. ¿Sí se dan cuenta? Eso no es mi responsabilidad, por ende, pues casi no depende de mí y no entraría a tomar una decisión frente a ello. Ahora, continuemos entonces con el proceso de desarrollar las actividades, las alternativas como tal. Entonces, en esta cuarta etapa, quien toma la decisión tiene que preparar una lista de las alternativas viables que resuelvan ese problema. No se hace ningún intento por evaluar las alternativas, solo numérelas, numérelas. Entonces mira lo que vemos en esta imagen, Ratatouille, una película supremamente interesante que nos enseña que no importa quién seas, cualquier persona, cualquier ser humano o cualquier ser viviente puede cocinar, que es más o menos lo que nos dicen. Entonces consigue una buena idea, quédate con ella, llévala y trabájala hasta que la consigas y la consigas bien. Entonces miren cómo es de supremamente valiosa esta frase, ¿no? Porque así mismo vamos a entender ese contexto. Debemos analizar en nuestra etapa 5 las alternativas. Vamos a ver cómo esas alternativas tienen también un proceso de sumo valor para nosotros. Entonces, después de identificar las alternativas, si nosotros somos quienes vamos a tomar la decisión, tenemos que ser críticos, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser lo más, bueno, en este caso ser objetivo con lo mismo es complejo, pero debemos buscar ser objetivos, ¿no? Entonces, ese hecho o ese proceso de tratar de ser objetivos, pues va a tener unas características supremamente valiosas. Entonces, ¿cómo, en este caso, se evalúan de acuerdo a los criterios establecidos en la etapa 1? Identificar un problema y en la etapa 2, identificar los criterios de decisión. Aquí yo analizo esas alternativas. Y con esa comparación se revelan las ventajas y desventajas de cada alternativa. Hablamos un ejemplo, como lo veníamos diciendo, y el consumo de alcohol. Entonces, sí, el consumo de alcohol momentáneamente me genera un bienestar. ¿Por qué? Porque mi cerebro está frontalizado, porque quizás en esa frontalización pues me desinhibo, en ese proceso pues hablo más fluido o me suelto un poco más, estoy más relajado.
Pero si lo miramos a largo plazo, pues entonces podemos generar aquí enfermedades como el delirium tremens, quizás una cirrosis debido al consumo e ingesta excesiva de licor, un daño hepático, daño neuronal, ¿sí? Bueno, en casos más graves diabetes. Entonces miren qué pesa más, ¿no? Esa comparación me llevaría a pensar a mí qué pesa más, qué ventaja tiene y qué desventaja tiene. Entonces acá les pongo un ejemplo, ¿qué preferimos? Analicemos esas alternativas, Netflix o Disney. Ah, bueno, entonces en Disney tenemos todo lo que viene siendo las películas de Pixar, por ejemplo, El Rey León, bueno, todos estos Mickey Mouse, todos estos grandes dibujos animados que han hecho y que han generado huella en muchas generaciones. O Netflix, que quizás es un servicio de streaming donde hay más series, donde están series de otros países, donde hay cine alternativo, literatura alternativa. Aquí hacemos un análisis de alternativas, es claro. ¿Qué es mejor para ustedes o qué desventajas tiene Netflix? Bueno, es un poco más costoso que Disney. Disney tiene pocas series. Netflix tiene un sinnúmero de series. Disney, pues bueno, realmente casi puedes adquirir paquetes opcionales que pueden llevarte a todos los paquetes de Star Wars, por ejemplo. Bueno, en fin, para ser concreto en esto, es que esos procesos, como bien los mencionábamos, de comparación de alternativas nos llevan a nosotros a ver la realidad de esta manera. Muy bien. Bueno, debemos entonces, después de hacer este proceso, seleccionar una alternativa. Entonces vamos a seleccionar una alternativa. En este caso, esa alternativa consiste en elegir las mejores alternativas entre todas las consideradas. Por ejemplo, entonces yo, después de haber hecho esas alternativas, volvemos al caso Netflix, Amazon Prime, eh, podemos tener en este caso HBO, ¿sí? O podemos tener quizás, bueno, Stars, que ahorita es uno nuevo que ha salido. Pues yo, en ese caso, elijo lo que realmente, después de hacer todo ese análisis, porque aquí en este caso la dificultad o el problema es estoy cansado de ver la televisión nacional, ¿sí? O las novelas, o bueno, pues acá estos servicios, si hacemos esa comparación, pues elegiríamos de acuerdo a esos criterios, esos pesos y esas comparaciones que hemos mencionado anteriormente. Entonces, después de haber ponderado todos los criterios de decisión y analizar todas las alternativas viables, simplemente escogemos aquella que generó mayor valor en la etapa 5, es decir, la de analizar las alternativas. Entonces, ¿cuál tuvo mayor valor? ¿Cuál definitivamente fue mucho mejor? ¿Y cuál consideramos pues que era la realmente eh, que sobresalía en ese espacio? Entonces miren lo que dice acá, por ejemplo, aquí tomando el Rey León que se me ocurre en este caso, ¿no? Tenemos acá a Simba, ¿no es cierto? Que está con el miquito sabio este que pues la piedra pues del Rey León lo muestra como rey de la selva, pues aquí dice, oye, ¿por qué haces eso? Ahí él le pegó, ¿no? Dice, no importa, está en el pasado. Sí, pero me dio, oh sí, el pasado suele doler. Pero según lo que veo, puedes huir de él o aprender. ¿Qué alternativa tomamos acá? Si se dan cuenta, me gustan mucho las imágenes y me gustan mucho pues estos ejercicios porque pues finalmente nos permiten a nosotros en algo que quizás ustedes de pronto conocen, lo han visto, bueno, yo creo que la nueva no la he visto, la nueva, pero ahí pues precisamente podemos articular estos procesos, ¿no? De entender alternativas. Muy bien. Ya después de haber hecho el proceso 6, ¿no es cierto? Nos vamos con la implementación de la alternativa. Entonces aquí se va a poner en marcha la decisión, lo que consiste en comunicarla a los involucrados y lograr que se comprometan con ella. Miren, acá está Walt Disney, ¿sí? Esto es una imagen de Walt Disney, el Mickey Mouse, ¿no? La risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre. Entonces aquí está que Walter Elias Disney tomó la alternativa, pues en su momento de seguir adelante, él fue despedido de un periódico por no ser creativo, entonces pues él dijo, no, yo soy creativo y vamos a poner en marcha esa decisión que es seguir adelante como creador de dibujos animados. Se comprometían tanto que hoy en día Disney o Walt Disney pues es un monstruo gigante, hoteles, aquí vemos franquicias, inmuebles, bueno, realmente unas cosas gigantes que ha hecho esta compañía. Entonces ahí miren cómo esa alternativa pues la ponemos acá en contexto y nos va a permitir a nosotros entender esa dinámica puntual. Muy bien. Ahora bien, miren que es vital también, creo yo, que
ya después de haber hecho los pasos anteriores, nosotros podamos entonces evaluar la eficacia de la decisión. ¿Y eso qué significa? Que miremos si realmente la alternativa que yo elegí sobre todas las demás, identificando el problema, analizando las alternativas, dando ponderaciones, pues va a tener un resultado. Entonces, esta etapa consiste en evaluar el resultado de la decisión para saber si se resolvió sí o no el problema. Se consiguió el resultado buscado con la alternativa elegida en la etapa 6, es decir, seleccionar una alternativa y en la etapa 7 implementar la alternativa. Se consiguió ese resultado. ¿Qué ocurre si esa evaluación muestra que el problema persiste? Pues acá nosotros tenemos que evaluar qué salió mal. Entonces yo creo que aquí es prudente, hay una frase importante que debemos contemplar, es que nosotros somos seres humanos y siempre vamos a equivocarnos, porque es inherente al ser humano. El error es una variable que desde el campo de la investigación está ahí. Quiere decir entonces que debemos tener eso como piedra angular. Pero no debemos equivocarnos 3 o 4 veces con la misma piedra, ¿no? Ahí es donde está el problema. Es sencillamente, pues, evaluar que salió mal, nuevamente hacer este proceso, generar los correctivos precisos, para así mismo poder trabajar y poder lograr un proceso mucho más funcional. Bueno, ¿será que definimos mal el problema? ¿Qué tal aquí hubiéramos dicho, oiga, no, definitivamente no es la salud mental, sino quizás es la salud física? Entonces los problemas de salud mental se están dando por la salud física y nosotros estábamos trabajando en orientación psicosocial, en atención en crisis, en campañas de salud mental, pero en ningún momento dijimos, oiga, hay que comer bien, tenemos que hacer campañas alimenticias, jornadas de vacunación, ¿no es cierto? Bueno, campañas para la salud en términos de lo que tú consumes, bueno, en mil cosas. Entonces, ¿será que definimos mal el problema? Puede ser. ¿Cometimos errores en la evaluación de las alternativas? Pensemos en ello. ¿Será que cometimos errores en esa evaluación? ¿Será que lo hicimos? ¿Será que fuimos poco objetivos? ¿Será que le dimos un peso menor a las comparaciones o no fuimos realmente objetivos en el proceso? Y si elegimos la alternativa correcta, pues puede que la hayamos implementado mal. Sí, esa era la alternativa, pero resulta que no era la manera de aplicarla. Tenías que haber planeado un poco más para poder darle un poco más de sentido y realidad, ¿sí? Entonces acá decimos, y bueno, entonces listo, vamos a implementar entonces un plan de salud mental en Suiza, en las cárceles, en Holanda. Vamos a mirar los índices de salud mental en Suiza, pues pueden ser altísimos, pero un caso real es en Holanda. Pues quizás invertir en salud y promoción y prevención de la salud mental en los presos de Holanda, pues no sé qué tanto sea prudente, porque cuando conocemos el caso de Holanda vemos que las cárceles ya no tienen presos, por ejemplo. Entonces, pues ¿a quién le vas a hacer esa intervención? Debería ser a la población en general, ¿no? Para incrementar los niveles de salud mental, por ejemplo. Ahora bien, esas respuestas llevarán de vuelta a una de las etapas anteriores e incluso es posible que debas repetir todo el proceso. Entonces, esto, y en esto soy taxativo, en esto soy totalmente incisivo y reiterativo, diciendo que muchas veces tenemos que volver al paso número 1, que es identificar el problema. Y desde el campo de la psicología es la conducta blanco. ¿Realmente eso es un síntoma o es la enfermedad? ¿Será que la persona realmente es ansiosa por el estímulo que se llaman las arañas o es porque tiene una fobia generalizada quizás? Entonces tenemos que apuntar de manera correcta y llegar a esa conducta blanco. En este caso es determinar cuál es realmente el problema. Entonces si el plan no funciona, pues hombre, cambia el plan, pero no cambia la meta. En la vida hay que tener plan A, plan B, plan C, plan D. Bueno, N, ¿no es cierto? Ahí es donde yo les pongo esto sobre la mesa y les digo, oiga, en definitiva, sí, tiene que haber un desarrollo de planes multifacéticos que nos permitan a nosotros crecer en esa medida. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ir a hablar de las conclusiones. Entonces se puede resumir el anterior ejercicio en 6 etapas, si lo queremos resumir. Identificar el problema, analizar el problema, evaluar o estudiar las opciones o alternativas, eso es claro. Selección de la mejor opción, en este caso es cuál de esas es la mejor desde el punto de vista objetivo. Debemos poner en práctica las medidas tomadas y finalmente evaluamos el resultado. Miren que
hacer esta conclusión me parece a mí supremamente valioso porque con estos pasos que ustedes están observando, casi lo podemos convertir en un proceso automático y podemos ver cómo eso finalmente puede funcionar en un contexto dentro de la medida de trabajo, dentro de la medida laboral, personal, académica, familiar, de pareja, social. Entonces miren cómo es de brillante esto. Entonces mira esta frase aquí de el maestro Wei, ¿no? Este es de Kung Fu Panda. Entonces tu mente es como está, o amigo mío. Cuando está agitada se vuelve difícil ver. Pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve más clara. Entonces, importante, y ya lo veníamos hablando y hablando desde la inteligencia emocional, es no se pueden tomar decisiones cuando no nos encontremos en un nivel de equilibrio emocional. Y esto lo pongo es cuando solemos hacer promesas, no te llevaré y estaremos juntos toda la vida. Pues eso lo dijiste en el enamoramiento. Ah, bueno, siendo realistas puede que lo pienses igual, sí está bien, pero debe ser muy realista porque a veces prometemos, y usualmente nosotros prometemos, los seres humanos, cuando estamos en un nivel de excitación alto, es decir, en un bienestar gigante, cuando estamos en esa panacea emocional. Entonces es prudente que esas decisiones, lo que dices, lo que haces, lo que es de tu responsabilidad y sobre lo cual podemos tomar decisiones, que lo analicemos muy bien y que seamos también un poco más objetivos. Excelente. Ahora, lo retomo. Esto es importantísimo. Voy a hablarlo rápidamente, pero son los pilares de la inteligencia emocional como lo veníamos mencionando. Y aquí los traigo nuevamente para que los tengamos desde esa perspectiva. Entonces tenemos la autoconciencia, la autorregulación, es decir, la autoconciencia es hacer ese insight respectivo, hacer esa reflexión automática, quizás digo yo, de lo que estás haciendo, de tus actividades, de tu forma de ser, de tu forma de comportarte, que involucre directamente un proceso de autorregulación, es decir, ¿será que yo soy capaz de autorregularme? Y aquí pongo un caso supremamente interesante y es, existen personas que para regularse, cuando tienen una dificultad, se alejan. O por el contrario, tenemos otras personas que buscan estar con los demás. Ninguna de las dos diría que es más o menos mejor, para que me entiendan. Son formas. Entonces, si la persona se autorregula con los demás, pues tenderá a buscar espacios de comunicación con los demás. Pero sin embargo, la persona, o la diferencia en este caso, pues prefiere estar sola para poder regular sus emociones, pues también es válido. La motivación, ¿no es cierto? ¿Qué nos motiva? ¿Qué motiva mi conducta? ¿Qué motiva que ustedes se comporten? Este curso por lo menos debe motivar a entender que el psicólogo tiene un rol en la sociedad gigante y que a partir de este trabajo podemos orientar un proyecto con estudiantes que quizás están en esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de proyecto. Entonces aquí es valiosísimo. La empatía, ponernos en el lugar del otro, fundamental. Para yo poder tener una adecuada toma de decisiones desde la inteligencia emocional, debo ser empático, por ejemplo. Las habilidades sociales se entrenan. Aquí yo sé que muchos de ustedes están ansiosos porque van a llegar a un contexto en donde quizás nunca han entrado en un grupo grande. Entonces ahorita tendrán que tener 50, 60 personas en un salón de clases, quizás 100, quizás 200 más las virtuales. Miren que realmente ahí es donde yo quiero que ustedes empiecen a revisar que el psicólogo puede desarrollar esas habilidades. Cualquier persona lo puede hacer. Entonces es un tema de actitud, disciplina, trabajo, exposición y desarrollo de herramientas y toma de herramientas. Estas ya las hemos visto, cosas que debí decir no las dije. Bueno, esto cómo afecta al ser humano, pues es claro que eso afecta a mis decisiones. Por eso hilo estos dos temas. Esto lo plantea Goleman en el 95. Ahora, fundamentalmente prestemos atención a nuestras emociones para hablar de inteligencia emocional desde la toma de decisiones. Aprendamos a manejar nuestras emociones, expresemos cómo nos sentimos, ¿no es cierto? Asumamos responsabilidades por nuestros actos, acuérdense, debemos responsabilizarnos más que culparnos, por ejemplo. Y en este caso, pues las acciones de las otras personas es un elemento que como personas y como seres humanos podemos definir si nos afectan o no nos afectan, ¿no es cierto? Y aquí les traje, en este caso, una imagen de Charles Chaplin. Esto es del cine clásico. Yo sé que soy muy gráfico porque pues toma decisiones, me encanta hablarlo desde esta perspectiva y Charles Chaplin era uno de los pioneros del cine mudo. O sea, el hombre, estamos hablando que si no es de 1920, 30, pues ya ustedes imaginarán cuántos años tiene. Tiene el récord Guinness del aplauso más largo, si no estoy mal, 10 minutos duraron aplaudiéndolo en unos premios
de cine como tal, en un evento pues de estos gigantescos que se daban, ¿no? Entonces, él no dijo una sola palabra en su cine, ¿sí? Hay películas como El Gran Dictador, entonces los invito a que lo revisen porque se aprende mucho desde ahí, ¿no? Sin una palabra se pueden decir muchas cosas. Y él plantea una frase que es: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensan de ti no es tu problema. Si ven cómo aquí funciona este concepto tan a grandes rasgos como lo puede ser el de inteligencia emocional y el de toma de decisiones. Bueno, retomemos. Entonces, para el proceso de toma de decisiones debemos trabajar desde la biología. En este caso, aquí haciendo énfasis nuevamente en el desarrollo cognitivo, vemos que el hemisferio izquierdo es más verbal y el hemisferio derecho es no tan verbal. Predomina la verbalización y el lenguaje en el izquierdo. El izquierdo es más abstracto, ¿sí? El hemisferio derecho es más analógico, ¿no es cierto? Es más, digámoslo así, puntual, para verlo así. El izquierdo es temporal, el hemisferio derecho es atemporal, es decir, está más en procesos fuera de contexto. El izquierdo es mucho más secuencial. Y en este caso mis emociones desde el derecho son mucho más sensitivas, ¿no? Van ligadas a ello. El izquierdo sigue directivas o en este caso pues personas que tienen desarrollado el hemisferio izquierdo son o toman decisiones mucho más secuenciales, si se puede de esa manera, de órdenes, y el derecho pues está un poco más desde el carácter holístico. El izquierdo habla de símbolos, basado en la realidad, del derecho habla de la visualización y es más fantasioso, ¿no es cierto? Desde el izquierdo hablamos de la asociación auditiva, aquí pues el derecho es mucho más al azar, el izquierdo es la expresión oral, el derecho son patrones y formas, además de creativo, el izquierdo es más simbólico, lineal y lógico, y el derecho es mucho más expresivo en términos artísticos y es mucho más intuitivo. Entonces miren que la biología, y en este caso conocer pues el proceso de toma de decisiones desde la biología, desde la inteligencia emocional, desde lo que viene siendo el trabajo en las diferentes áreas, como les mencionaba Robbins, de las 8 etapas, pues en este caso de ese trabajo es genial y es muy maravilloso. Bueno, esto soy incisivo en ello porque es que debemos entenderlo. Ustedes van a estar involucrados con una población que se desconcentra fácilmente, que gracias a la tecnología, a la cantidad de estímulos que hoy tenemos, hoy perfectamente podemos estar en clase, ustedes pueden estar viendo esta conferencia, mientras quizás está sonando su celular, mientras quizás el televisor está encendido, mientras quizás reciben correos electrónicos. Entonces realmente aquí cuando tomamos esto en un panorama general, pues vemos que es prudente conocer entonces cómo se perciben las cosas en nuestro cerebro y cómo en este caso nosotros los abordamos biológicamente. Entonces decimos que leyendo el 10%, escuchando un 20%, así aprende nuestro cerebro. Diríamos entonces que observando un 30%, ¿sí? Desde el proceso de visualización y escucha, podemos ver un 50% de mayor, o sea, mayor abstracción y mayor análisis y mayor concepción de información. Hablando, en este caso tenemos un 170%, practicando, miren cómo la práctica hace al maestro en este caso. O sea, practicar la toma de decisiones nos puede volver unas personas expertas en toma de decisiones. Y cuando ustedes estén en este campo aplicado, cuando estés en el campo clínico, cuando estés en el campo organizacional, cuando quizás estés con estos chicos aquí llevando este proceso de orientación vocacional, va a ser determinante que ustedes practiquen con ellos. Es decir, entren en materia y lo puedan hacer de manera vivida. Las personas aprenden más desde la perspectiva de interacción. Y bueno, nosotros los maestros aprendemos de una forma constante porque enseñando se aprende de una manera gigante. Aquí estamos hablando del 95%. Entonces, esto que ustedes acaban de ver hoy nos permite a nosotros desarrollar habilidades mucho más profundas, desarrollar conceptos mucho más intrínsecos a la labor del psicólogo. Muy bien. Ahora, en esta fase de toma de decisiones, pues también quiero que partamos de los grupos. Realmente para mí los grupos son supremamente valiosos y quiero que empecemos a mirar cómo también podemos incidir en grupos. Alguien me diría, bueno, pero es que la toma de decisiones solo afecta en este caso a las personas que están en un grupo determinado, ¿sí?
pero en muchos casos también podemos ver cómo en los entornos generales, o en este caso, en las dinámicas sociales, también tiene un peso importante. Entonces yo quiero darles un minuto para que ustedes piensen en este caso, si se pueden tomar decisiones en grupo. Quiero que piensen en eso. Quiero que quizás vean ustedes y que determinen si realmente se pueden tomar decisiones en grupo. Quiero que lo piensen en esta medida. Quiero que piensen finalmente si esto influye o no. Un minuto para que lo piensen. $30 más. Vamos pensando entonces precisamente pues qué consideran ustedes que se puede. Pensemos en ello, pensemos si realmente se da o no se da en esta medida. Ok, para los que pensaron que quizás existe una fase, sí, estamos de acuerdo. Para los que no, los invito a que desde Forsyth, el modelo de Forsyth planteado en 1990, que también es supremamente sencillo de entender, supremamente fácil de comprender, pues aquí vamos a ver cómo, si existen unas fases para hacer este proceso directamente de toma de decisiones en grupo. Entonces miren que acá vamos a ver precisamente cómo en sus fases está la fase de orientación. Ahora, esa fase de orientación que nosotros vamos a ver, quiero que la veamos de manera general. Aquí ya no la vamos a ver como la vimos en la etapa preliminar desde el ámbito individual, sino que aquí lo vamos a ver desde el ámbito grupal. Entonces, claro, estemos en salón de clases. Ustedes están en el salón de clases. Casi una de las labores del docente o de los líderes o de los conferencistas o de cualquier expositor en primera instancia es plantear un objetivo. ¿Por qué estamos acá el día de hoy? Creo que la respuesta más simple y casi siempre la correcta es porque queremos aprender. Pero si nos vamos un poco más a la raíz y analizamos de manera profunda específicamente esta actividad, pues es porque como grupo debemos aprender y como objetivo debemos aprender cuáles son los pasos para la toma de decisiones. En este caso, de manera individual y, por ende, en este orden de ideas, de manera grupal. Pero no solo ello. Aquí también vemos que tenemos estrategias. Bueno, es mejor trabajar en grupo o trabajar individual para lograr un objetivo de grupo. ¿Qué sé yo? Alguien puede decir, no, profe, pues es que si estamos en Colombia y todos queremos la paz, pues entonces todo el mundo debería hacer algo por la paz. O alguien dice, listo, sí, tú haces algo por la paz, entonces tú votas, otros recogen basura, otros reciclan, otros... Bueno. Pero ¿qué pesará más? ¿La estrategia como grupo o como individuo? Bueno, decimos siempre entonces que el bien común prima sobre el individual. Entonces, en este caso, si lo vemos así, diríamos que las estrategias, correcto, esas estrategias que nosotros vamos a pautar, pues deben estar ligadas precisamente orientadas al cumplimiento de esa meta. Tenemos una fase de discusión, siguiendo con la línea, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a buscar información. Y creo que ustedes desde el método científico, desde la investigación, los que ya vieron métodos, quizás conmigo, quizás en otras, con otro docente, saben que nosotros podemos buscar información de diferentes líneas. Podemos hacer revisión documentada. Entonces nos vamos y miramos por allá qué es el liderazgo en grupos. Entonces ustedes buscan información. Se pueden ir y se pueden remitir a estudios de caso. Pueden mirar en este caso también diferentes artículos, pueden ir a bases de datos, ¿sí? Pueden buscar información ya redactada, ¿sí? Posibles diálogos, grabaciones, podcasts, etc. Entonces buscamos información. En otros casos, aquí podemos también entrevistas realizadas sobre liderazgo, ¿no? ¿El líder se hace o el líder nace? Pueden ustedes entrar a ese proceso importantísimo. Y aquí pues empezamos a hablar de posibles soluciones y valoramos las mismas. Oiga, si el líder se hace, bueno, entonces como grupo pues empecemos a trabajar liderazgo. Entonces uno de los temas que uno empezaría a mirar es comunicación. Bueno, importante, trabajemos desde la comunicación, ¿sí? Eso es fundamental. Y empezamos a evaluar posibles soluciones.
valoramos las mismas. Entonces damos, si os acuerdan el paso que hacíamos del individual en donde hacíamos una ponderación, pues aquí también lo hacemos. Aquí también empezamos a mirar precisamente eso. Cómo podemos valorar esas mismas decisiones. Viene una fase de decisión donde nosotros tomamos la elección mediante normas. Claro, pues es que voy a ponerles un caso. Chevron es una empresa del sector petrolero, ¿sí? Que hace unos años en el Golfo de México derramó una cantidad de petróleo en el Golfo de México, ¿no es cierto? Y pues imagínense el daño ambiental que se generó aquí. O sea, estamos viendo un daño gigantesco, un daño al medio ambiente, el daño a diferentes especies, bueno, la muerte de muchas otras. Pues realmente cuando ocurre esto, pues tenemos un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron pues los líderes de Chevron? Pues viendo que habían generado un daño en el medio ambiente, pues ellos tomaron la opción o la elección que de esa decisión de haber derramado el petróleo, uno de esos buques derramó petróleo, pues fue pagar unos cientos de millones de dólares por pues el daño que causaron. Pero no hicieron más. ¿Sí? Entonces, si uno dice, bueno, ¿será que esa decisión, si ustedes hubieran tenido esa oportunidad, la hacen? O más bien recuperemos el medio ambiente, miremos a ver cómo hacemos para reinsertar a las especies que afectamos, o bueno, hay mil opciones, pero miren que aquí fue una salida económica. Entonces damos dinero, generamos un capital, pues para que esa situación, ese accidente, pues bueno, ya con eso se supla, pero sabemos que no, ¿no es cierto? Entonces miren que aquí también es vital que cosas como esas se contemplen en un ejemplo tan claro, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos, vamos a poner un ejemplo chistosísimo y es, nosotros podemos obtener dinero de varias vías, ¿sí? Podemos ganarnos un salario mínimo sin ningún tipo de estudio, ¿no es cierto? O como sector educativo, pues incentivamos el estudio para que las personas estudien y puedan generar emprendimientos. Entonces, ¿tú qué prefieres? Ser emprendedor, tener tu propia organización, tener tu propio consultorio, tener, bueno, unas normas específicas para tu crecimiento individual, o pues esperas que todos los meses te consignen. Entonces, eliges frente a esas normas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, el campo del trabajo. Entonces, pues nosotros no podemos decidir y tomar una elección donde digo, bueno, yo no quiero pagarle a nadie, trabajan conmigo, pero no les pago. No porque es que el Código Sustantivo del Trabajo dice que usted debe remunerar toda la fuerza laboral impresa, perdón, por parte de las personas que están en su organización. Entonces miren que aquí empezamos a dar sentido y decimos, oiga, sí, definitivamente es claro que no podemos tampoco elegir sobre la norma. Yo no puedo pasar por encima de las normas y no puedo pasar por encima de los derechos. Aquí sabemos que está el derecho a la vida, el derecho al buen nombre, el derecho al trabajo, entonces pues yo no puedo pasar por encima de esas normas, ni como individuo y sobre todo como grupo. Esas decisiones de las organizaciones o de los grandes conglomerados no puede estar ligada directamente a una decisión que sobrepase las normas como tal. Y llegamos entonces también a la fase de aplicación. Aquí miren que se debe actuar en consecuencia y se debe evaluar su eficacia. Quiero que lo pensemos de esa medida. Cuando en grupos hacemos la implementación del plan de bienestar de una organización o cuando ustedes como grupo van a entrar a trabajar directamente ciertas temáticas porque las temáticas ya están abordadas, ¿verdad? Pues pensemos en si realmente eso va a tener un impacto. Entonces, ¿ustedes cómo van a evaluar ese impacto? Qué sé yo, si en este grupo podemos nosotros evaluar, ahorita que pasemos a nuestra etapa de evaluación, pues diríamos entonces que casi, a partir de una pregunta sencilla es ¿qué es la toma de decisiones? Podría yo evaluar y si les digo a ustedes, bueno, hagamos ese ejercicio con, pues con ustedes, ¿no es cierto? Entonces quiero que lo pensemos así, de esa manera. Entonces si eso tiene un impacto real. Lo decía entonces, ese modelo lo plantea Forsyth en 1990, es vigente, ustedes lo pueden tomar como marco de referencia. Quiero que dentro de esas actividades que ustedes van a llevar a cabo en, en sus sesiones, pues que pueden ser grupales, sean prácticas, que realmente se evidencie un trabajo individual desde la toma de decisiones, pero que también se evidencie, en este caso, un impacto netamente grupal, porque es que va a haber esto, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí esa evaluación, bueno, y aquí antes de terminar con este slide, quiero decirles que esas evaluaciones se pueden medir. Nosotros podemos medir ese impacto con diferentes herramientas. ¿Sí? Entonces la invitación que quiero que ustedes tengan presente es que en este caso, por lo menos en este caso,
del proceso de toma de decisiones, ustedes pueden medir. Oiga, sí, efectivamente la persona quería estar en forma, ¿no? Quería mejorar sus hábitos alimenticios. Pues resulta que ya no se cansa al trotar, que ya puede caminar y permanecer de pie mucho más tiempo, o quizás ya está haciendo ejercicio y pues su salud se está mejorando, los problemas cardíacos están disminuyendo. Entonces debemos medir eso, debemos medir eso. Bueno, esto como para tener en cuenta, quiero que para ir cerrando, pues en este caso la fase preliminar, ¿sí? Porque ahorita pues trataremos de hacer un ejercicio. Ese ejercicio va a ser vivido, aunque yo lo voy a mencionar, pues daré unos espacios para que ustedes también lo tengan presente y lo hagan en sus casas. Muy bien, entonces, factores a tener en cuenta. Uno, la presión temporal. Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones por cuestiones de tiempo. Pues imagínense ustedes en este momento, bueno, qué sé yo, pues lo que pasó o lo que viene pasando pues ahorita con la ola invernal, ¿no? Entonces yo tengo que tomar rápidamente la elección si debemos reciclar o no. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo que las alcantarillas en definitiva se están tapando por el uso y porque se van a las cañerías, a los drenajes. Entonces, pues no tenemos tiempo, si llega a haber una catástrofe, pues de actuar en un año, en dos. Tenemos que empezar a reciclar. Y eso, ya, el calentamiento global. No debemos utilizar plásticos de un solo uso. Tenemos que empezar a utilizar materiales biodegradables, ¿sí? Por ejemplo. Casi tenemos que empezar a responder de inmediato. ¿Por qué? Porque eso son problemáticas ya, de ya para allá. ¿Mm? La polarización del grupo. Pues pasa mucho que en ocasiones no logramos ese consenso, y no sé si les ha pasado. En grupos grandes, numerosos, pues puede que alguien no esté de acuerdo. Y aquí es donde da sentido, pues, la comunidad. Entonces yo les sugiero que cuando estemos en estas circunstancias donde unos dicen sí y otros no, pues que hagamos un análisis de grupo y hagamos votaciones, por ejemplo, para pues que la mayoría se respete y pues son más los que quieren esta decisión, pues abandonemos la que no y trabajemos desde ahí, ¿vale? Bien, tenemos el pensamiento de los grupos. Aquí, en este caso, ese pensamiento de grupo me preocupa en este caso, o los grupos se deben preocupar más por alcanzar un consenso que por tomar la decisión correcta, ¿sí? Y eso pasa a menudo, ¿no? O sea, es importante el consenso más no la decisión correcta. Ese fenómeno se llama groupthink o pensamiento de grupo. Entonces quiero que lo leamos nuevamente. Los grupos se preocupan más por alcanzar un consenso que por tomar la decisión correcta. Y tenemos que buscar tener ese principio de equilibrio, que realmente la decisión que estemos tomando sea una decisión que realmente pueda, pues en este caso, tener una repercusión en ambos sentidos. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas. Ustedes pueden ver en el Sevier, este es un documento de las funciones de la corteza cerebral, como les decía, signos de inteligencia emocional, 4 consejos para la inteligencia emocional, el counseling, el mentoring y el leadership, que son herramientas para el resultado, ¿no es cierto? Porque es importante invertir en la zona mental. Podemos ver acá elementos como las habilidades con las personas que tienen alta inteligencia emocional, las 7 cualidades del liderazgo más importantes, eso lo plantea Michael Page, y pues esto es grandísimo porque es una consultora gigante. El modelo de toma de decisiones de Robbins y Coulter, que ustedes lo pueden ver como un taller de liderazgo, pero lo pueden ver ahí. Ahora bien, terminando pues este espacio, yo quiero pasar a una etapa en donde vamos a hacer pues un ejercicio rápido, ¿sí? No, realmente no, pues no va a ser nada diferente a poder contextualizar y entrar entonces en materia y poder definir esto, ¿no? Entonces, quiero que en este caso, para ya ir dando cierre a nuestra actividad, pues piensen de manera individual en los siguientes puntos. Yo les voy a ir dando pues la etapa en este caso del proceso de toma de decisiones. Ustedes van a pensar en una situación que ustedes quieran cambiar, es decir, vamos a pensar en una problemática que ustedes quieran o que tengan en sus vidas para que así mismo la podamos trabajar. Entonces yo la voy a mencionar, ¿sí? En este caso vamos a dar por lo menos un minuto, ¿sí? Para que ustedes lo piensen, o 2 minutos, pues para que veamos el ejercicio y que podamos hacerlo en la actividad de hoy. Es decir, en este caso, en esta sesión, que aunque es pues grabada en ese sentido, puedan tener ese ejercicio. Entonces vamos ahí, vamos un minuto por cada uno. Yo quiero que iniciemos con identificar un problema. Quiero que ustedes identifiquen en este caso un problema. Piénsenlo, por favor.
Para efectos pues de que puedan plantear, pues voy a cerrar la cámara cada vez que mencione alguno. Muy bien, excelente. Ya que ustedes identificaron ese problema, que ya lo tienen claro, continuemos con la segunda etapa. Identifiquen los criterios de decisión. ¿Qué va a llevarlos o qué está inmerso en esa problemática? Nuevamente vamos a dar un minuto. Muy bien, excelente. Ya ustedes hicieron entonces ya identificaron los criterios que quizás en este caso van a ser vitales para poder desarrollar la decisión o por lo menos elaborarla. Continuemos, por favor. Asignen pesos a esos criterios. En este caso, pues, ¿qué determinaría, pues, esa identificar ese problema ya con los criterios de decisión identificados? Pues asignemos unos pesos, por lo menos que hayan tomado unos 4, diría yo que con eso es supremamente valioso, y ahí vamos a ver entonces cómo se pueden evidenciar de esa manera. Vamos a dar otro minuto, por favor. Excelente, muy bien, excelente. Ya estamos en la parte número 3 de nuestro proceso de toma de decisiones. Número 4, desarrollemos las alternativas. Ok, busquemos alternativas, generemos estrategias, generemos alternativas para el cumplimiento de ese proceso. Es decir, en este caso, ¿cómo lo harían? Básico, ¿cómo lo harían entonces? Desarrollen algunas alternativas, elijamos por lo menos unas tres alternativas. Nuevamente vamos a dar otro minuto para que ustedes lo puedan ver, lo puedan integrar y lo puedan asimilar.
Excelente, excelente. Perfecto. Ya desarrollaron las alternativas, eligieron más o menos 4, 3 en su defecto. Vamos a ver entonces, después de esas alternativas que vienen, analicemos esas alternativas. Ahora, de esas 4 o 3 alternativas que ustedes identificaron, hagan el análisis. Un análisis de viabilidad. ¿Qué tan viables son esas alternativas? Vamos a darnos entonces otro minuto para que ustedes analicen esas alternativas frente a circunstancia en particular o ese problema que ustedes identificaron. ¿Qué tan objetivamente las podemos ver, analizar, contemplar y qué tan fácil es llevarlas a la realidad? Excelente. Me encanta ese proceso que están direccionando y que están llevando a cabo. Ya analizaron las alternativas. De esas 3, pues eligieron finalmente cuáles eran las más viables, ¿no es cierto? Y de esas 4, pues ya habiendo hecho esa ponderación, hacer esos análisis de pesos, ya cuando ustedes vieron esos criterios, que es más importante que, pues les pido que en otro minuto, por favor, seleccionen esa alternativa. Piensen en esa alternativa. Evalúen esa alternativa. De esas 4, ¿cuál es la que van a elegir? ¿Cuál es la, en este caso, la alternativa que elegirán? Listo, seleccionenla. Un minuto para que lo realicen. Excelente, excelente, muy bien. Ya eligieron esa alternativa. Ahora, importante generar un plan para desarrollarla. Implementemos esa alternativa. En este caso, un minuto para que rápidamente ustedes de pronto piensen cómo la implementaría. Pasemos a ello, ¿vale? Un minuto entonces.
Excelente, excelente, muy bien. Después de interpretarla, pues los invito a que entonces ya cuando lo hagan de manera vivida, hagamos esa evaluación. Bueno, pues esto siendo dentro del proceso pues, de evaluación precisamente de la toma de decisiones, cualquier inquietud sobre la bibliografía, cualquier elemento que a ustedes de pronto no les haya quedado tan claro, pues en este espacio ya dando cierre a la actividad, pues pueden escribirme. Ya saben que dentro del plan de orientación vocacional, como profesionales de la psicología, vamos a estar abiertos a orientarlos, vamos a estar acompañándolos en este proceso formativo y sobre todo, pues revisando y haciendo un asesoramiento directo. Muchas gracias. En ese orden de ideas, pues terminaríamos la conferencia del día de hoy. Cualquier duda o inquietud, pues estaremos al tanto. Feliz día. No olviden realizar las actividades que vienen después de este ejercicio. El link ya lo pueden encontrar directamente en los aplicativos y herramientas para el curso, así que esa segunda parte pues va a estar orientada a evaluar este proceso. Feliz día, que esté muy bien.